Top Secret, Andrew Álvarez, acá en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita cada vez que salga un contenido, no tan solo de Andrew, sino a nivel de palabreo, a nivel de entrevista. Pues te sale el push notification en tu teléfono y automáticamente pues apoyas este canal de YouTube que va rumbo a los 2 millones de suscriptores. Gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. ¿Quién es el nuevo presidente de Colombia? ¿Por qué es la primera vez que gana la izquierda en Colombia? ¿Por qué me están enviando muchas cosas del nuevo presidente de Colombia a través de WhatsApp? Relaciones con Pablo Escobar, fotos con Pablo Escobar. Yo realmente parto del desconocimiento y por eso traigo una persona que conoce de la materia. Para poder hablar de estos temas complicados, porque básicamente la izquierda se está apoderando, ¿no?, de muchos países. Tengo muchas dudas. Realmente yo hoy no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Soy un tipo que tiene muchas dudas y quieres aclararlas todas aquí en Top Secret con Andrew Álvarez. Andrew, ¿cómo estás? Saludos, Molusco, muy bien. Saludos a los amigos y amigas que te sintonizan acá en tu canal de YouTube. Tema interesante y cómo la izquierda obviamente ha retomado gran parte de Latinoamérica. Para algunos es preocupante, para otros es una respuesta a toda esta situación social y económica que ha estado sufriendo el hemisferio, específicamente el disgusto social que tienen los pueblos. Así que vamos a hablar de esas cuestiones, las de lo que hay en pro, lo que hay en contra y lo que ha pasado en Colombia. Tengo muchos colombianos que siguen esta plataforma, desde el mismo Colombia, incluso colombianos de la diáspora a nivel de Estados Unidos. Yo obviamente no tomo ningún tipo de postura, soy de los que creo, y yo específicamente, que respeto mucho la política de otros países que no sea la mía y no me meto mucho en eso. Obviamente, pues tú tienes vasto conocimiento, no tan solo en la política local aquí en PR, sino también en la política internacional. ¿Quién es Gustavo Petro? Que básicamente en las redes sociales solamente se habla de esto. Es la primera vez que la izquierda gana en Colombia. Eso es así. ¿Y quién es él? ¿Y por qué mucha gente, por ejemplo, y específicamente colombianos de la diáspora, que no viven en Colombia, están preocupados por estas elecciones que ganó Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro es un ex guerrillero del M-19, ¿no?, del movimiento 19 de abril, movimiento que en 1990 entregó las armas, hizo pues un acuerdo, ¿no?, de pacificación con el gobierno de Colombia en aquel entonces. Es un economista, es un ambientalista, ha estado en diferentes partidos de izquierda dentro de Colombia. Así que su historia está relacionada con la lucha social en Colombia y sobre todo también con la lucha ambiental, ¿no?, en contra de las grandes multinacionales que explotan el petróleo en su país y tratar obviamente de buscar algún tipo de igualdad entre la gente pobre, la gente del campo, vis a vis la gente adinerada y los que tienen obviamente posiciones de prestigio dentro del país a nivel económico. Obviamente hay gente que lo ve con recelo debido a que representa a la izquierda, aunque es un sociodemócrata, no es un comunista, no es un apagafuego el socialismo de extrema izquierda. Pero lo venden ya como comunista. Claro. Venden a Colombia ya como un país comunista debido a su victoria. Claro. Acuérdate que Colombia tiene 200 años de historia de latifundios, ¿no?, de familias que administraban aquello. O sea, ahí tú tenías dos partidos que se repartían el bacalao, como decimos en Puerto Rico, y donde siempre era exactamente lo mismo, ¿no? Es un país donde tú tienes que el 52% de la tierra la controla el 1.5% de la población. La gente, los latifundistas, los dueños de grandes haciendas, las familias de grandes haciendas. Y que esto ha traído obviamente una gran corrupción dentro del país y por otro lado la creación de todos estos conflictos que se han dado en Colombia en los últimos 60, 70 años. Las guerrillas, los carteles de drogas, ¿no?, toda esta pobreza que se ha cultivado, en vez de tener cultivos realmente de productos que sean productivos y que levanten, ¿no?, la agricultura de Colombia, lo que ha cultivado es precisamente la pobreza en Colombia. Andrew, vamos a partir de lo más elemental. ¿Y por qué parto de lo más elemental? Porque este contenido lo consume mucha gente que desconoce qué es la izquierda, qué es la derecha y qué es el centro. Bueno, vamos a explicar. ¿Quieres ir al principio del rey con la derecha y la izquierda? Tenemos que ir a Génesis. Sí. Porque hay mucha gente que no sabe lo que es la izquierda. Hay gente que no sabe lo que es la derecha. Hay gente que no sabe qué es de ser de centro. Hay gente que dice, tú eres izquierdista, tú eres comunista, pero no sabe ni tan siquiera qué es ser comunista. Claro. Bueno, la realidad es que todo depende de donde tú estés, el país donde tú vivas, ¿no?
En los Estados Unidos hay un concepto muy diferente de la izquierda, inclusive de lo que hay aquí en Puerto Rico, aunque tengamos una relación política y económica directa con ellos, ¿verdad? Debido a que la izquierda en los Estados Unidos es una izquierda que representa lo liberal, movimientos liberales en pro de ayudas sociales, en pro del ciudadano, en pro de los trabajadores, etcétera, etcétera. Todo lo que tienen que ver, por ejemplo, leyes importantes que han transformado a los Estados Unidos, lo ha traído obviamente los partidos liberales o los movimientos liberales en Estados Unidos, el voto para la mujer, el voto para los afroamericanos y todo lo que está relacionado, ¿no?, con cualquier avance social y político en Estados Unidos. Ha sido precisamente la izquierda de Estados Unidos, que no es una izquierda como la latinoamericana, que no es una izquierda como la que se corre en África ni la que se corre en Asia. ¿Por qué es distinta? Pues es distinta porque no es comunista. Ni es proclamada socialista tampoco. Dentro de la democracia y el capitalismo son más liberales, no son tan extremo derecha, ni son tan, ¿cómo diríamos nosotros?, tan impulsivos en el sentido de querer mantener el nacionalismo imperante sobre todas las cosas. Ahora, la diferencia también bien grande, aparte de tocar ahora Latinoamérica, quiero dejar esto base a Estados Unidos de forma somera, porque esto es por arriba, esto no es un análisis profundo, vamos a decir lo que es. Obviamente, es que en los Estados Unidos tú tienes, por ejemplo, que el Partido Republicano y los de derecha de Estados Unidos son de la postura de que el gobierno debe participar lo menos posible en la economía y lo menos posible en la vida de la gente, que debe dejar lo que se llama el laissez-faire, el dejar hacer, a lo Adam Smith, dejar hacer en la economía, que sea la competencia la que determine el precio de las cosas, la lucha, la oferta, la demanda y el crecimiento social. Vis a vis... Por eso estamos jodidos hoy con el petróleo. Vis a vis los demócratas que creen que el gobierno debe estar involucrado en todo esto, que debe de alguna forma tener algún tipo de supervisión sobre la economía, sobre lo que se hace, sobre los impuestos que se corren, sobre el ciudadano, sobre las ayudas sociales, sobre qué programas hay para mejorar la infraestructura, la calidad de vida, etcétera. Así que son dos posturas que chocan. Uno le llaman a eso en Estados Unidos, la extrema derecha de Estados Unidos, pues esos son socialistas de Bernie Sanders, eso es gente que es de tendencia comunista, cuando no lo es. Ahora, en Latinoamérica obviamente también tienes niveles de izquierda. O sea, tú puedes irte obviamente a la izquierda de la Revolución Cubana, de Fidel, chévere. O te puedes ir a la izquierda que hay actualmente en Nicaragua, que se acerca cada mes más a la versión, por ejemplo, de Cuba. O sea, Nicaragua Ortega, que es un ex guerrillero sandinista, es el actual presidente de Nicaragua. Y obviamente cada día se ha convertido en un autócrata que tiene más control, que ha metido en la cárcel a toda su oposición. Molusco va a Nicaragua, digamos, ejemplo, Molusco quiere ser candidato a la oposición contra Ortega. Pues mira, en menos de 5 o 6 meses ya Molusco está preso por alguna acusación que se les ocurrió. Y así han eliminado toda la oposición. Si puedes irte a Venezuela, pues bueno, ahora mismo, Gustavo Petro, ¿qué ha dicho? Gustavo Petro hace unos años atrás, par de años atrás, yo recuerdo muy bien que lo entrevistaron sobre Venezuela. Y porque de hecho él era simpatizante de la revolución bolivariana en un momento, por eso es que mucha gente también se preocupa con esto allá en Colombia. Pues bueno, él en aquel momento era muy seguidor de Hugo Chávez, simpatizaba con Hugo Chávez, con la política de Hugo Chávez, pero muy diferente con Maduro. Según él, Nicolás Maduro es un dictador, no Hugo Chávez. Que lo que hay en Venezuela es otra cosa, no la revolución bolivariana que trajo precisamente Hugo Chávez, sino la imposición de una dictadura que tiene Nicolás Maduro. Pero, mientras dice eso, por otro lado dice que él quiere ahora reanudar unas buenas relaciones diplomáticas con Venezuela y comenzar el comercio nuevamente con Venezuela con otro tipo de diapasón, ¿no? Bajando las tensiones y buscando otro tipo de acuerdos. Y también puedes bajar hacia abajo, puedes buscarte, por ejemplo, a Mujica. Mujica, que mucha gente lo usa como un gurú. Mujica era de izquierda suave, no era comunista ni revolucionario de armas tomadas, ¿ok? Así que puedes tocarlo a él, o a Lula, allá en Brasil, que también era de izquierda suave, sociodemócrata, suave. Claro, te puedes ir entonces, si quieres te puedes ir con otra gente como Correa allá en Ecuador, o te puedes buscar otros que son más radicales. Nicolás Maduro, por cierto, felicito a Gustavo Petro. Sí. Hay mucha gente pues preocupado, específicamente pues, colombianos, sí, los puedo entender. Hay gente, yo leo los comentarios, yo repito lo que leo de colombianos. Claro. No estoy tomando ningún tipo de postura. Y lo aclaro muchísimo en este podcast porque no estoy tomando postura. Oye, nosotros somos dos extranjeros opinando sobre un país y sobre lo que siente su gente. O sea que
no es que seamos objetivos, pero tampoco estamos banderizados. Ahora, obviamente, no conocemos la interioridad que esa gente vive, así que nuestra opinión desde afuera, claro. Tú lo dices muy claro en eso. Sí, no, y lo decimos con mucho respeto a nuestros hermanos colombianos. Sí, seguro que sí. Pero podemos decir que, o sea, ¿por qué nos preocupamos que la izquierda gane? Esto es una duda. Claro. Cuando la derecha estuvo tanto tiempo en el poder, hay mucha gente que la cataloga que también fracasó. Si fracasa la derecha, pues se le da oportunidad a la izquierda. Entonces, hay gente que prefiere que, aunque la derecha esté fracasada y que tenga un país en bancarrota, y no sé si es el caso de Colombia, bueno, no lo sé, pero, o que esté robando mucho dinero, no se le da la oportunidad a la izquierda simplemente porque tienen siempre la percepción de un Cuba y un Venezuela. Claro. Que son los dos ejemplos que siempre la gente toma como si aquí fuera, como si fueran las únicas repúblicas en el mundo. Seguro. ¿Fracasaron la derecha y la izquierda o por qué tememos en que la izquierda tome el poder? No, es un momento histórico, tú sabes. Ha ganado un presidente de izquierda con una coalición, obviamente, esa coalición histórica que ha preparado y que ha llevado también como vicepresidenta a una afrocolombiana, una negra colombiana, una mujer sacada de la pobreza que se formó y se educó. ¿Tú me entiendes? Ahí tienes a Francia Márquez. Y esto le ha dado una posición muy diferente a lo que es lo convencional en Colombia, lo que normalmente la gente aceptaba en Colombia. Probablemente el que se preocupa por esto es el que ha vivido en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, Medellín, por ejemplo, o la capital, Bogotá. O sea, los que han vivido en las grandes capitales, pues obviamente ese tipo de gente resiente un poco este tipo, o bastante, este tipo de cambio. Habrá que ver. Recuerda que esta es una de las elecciones, o si no la más, donde más gente ha participado, es una de las más participadas, donde ha habido más participación. Aparte que este señor, obviamente Petro, hombre, es en la historia de Colombia, es el candidato que más votos ha recibido para la presidencia. Ganó por un porciento pequeño, 3 puntos algo, pero es el que más votos ha recibido para ese cambio. Una segunda vuelta que hubo. Claro, una segunda vuelta. En la primera no, la primera tuvo como 8 y pico millones. Pero ahora obviamente tuvo, no que arrasó, pero sí ganó convincentemente. Él lo que tiene es una serie de promesas que va directamente a la gente pobre de Colombia, como hacen en todas partes, ¿no? La izquierda le promete a los pobres, no a los ricos. Así trabaja esta cuestión. Y tienes que darte cuenta, como te dije al principio, toda esa explotación de las tierras en Colombia, de unas familias en particular, lo que ha llevado primeramente fue al surgimiento de las guerrillas, por un lado. Luego a los carteles de drogas y a la enorme siembra de cocaína que en estos momentos, de coca, que en estos momentos la cocaína ha superado los valores, me explico. Hay más producción ahora mismo de coca en Colombia que cuando estaba Escobar Gaviria. En estos momentos que yo le hablo a usted, y esa es la verdad, están los números, vamos a caer en cuenta y a decir las cosas como son. Ahora, por otro lado, eso se debe naturalmente a la gran pobreza que hay en la tierra, donde la gente pues tiene que sembrar esto, porque si siembra café no gana, si siembra maíz tampoco, porque eso lo controlan ¿qué? Latifundistas, grandes corporaciones, no el pequeño agricultor. Por otro lado, entonces tiene la venta de tierras que se han hecho ilegales también en Colombia y no le toca obviamente a la gente pobre. Todo eso viene. Cuando te ponen, por ejemplo, a esta señora, ¿no? Márquez, de vicepresidenta, que es negra, que viene de la pobreza, que es abogada, que es ambientalista, igual que él, que ha sido minera, que ha limpiado casas, se ganó, crió a sus hijos y ganó, madre soltera, ganó su sustento y pudo estudiar con el trabajo que hacía, por ejemplo, de señora de limpieza en una casa, de minera, de todo esto. Pues alguien que subió de abajo a abajo para subir. Y obviamente no ha pertenecido nunca a ningún partido político. Así que el hombre, ¿no? Petro se ha traído, ¿no? Una vicepresidenta que encaja con más de 3 y pico millones de colombianos que son afrocolombianos, que son negros colombianos. Gente que nunca tenía representación ninguna. Por eso es que ella dice, ha ganado y viene el gobierno de los nadie y de las nadie. De los que éramos nadie aquí. De los que nadie miraba. Claro que eso es un golpe tremendo dentro de lo convencional en Colombia, de la tradición política en Colombia, pero como tú has dicho, la gente lo ve con suspicacia, porque las experiencias anteriores con la izquierda en otros países ha sido fuerte, aunque, oye, tienes en Chile tienes un gobierno de izquierda en Chile con Boric, que ganó allí joven, el más joven de los presidentes que ha sido escogido en Chile. Tienes un gobierno de izquierda en Argentina, ¿ok? En Ecuador tienes un gobierno de izquierda, en Venezuela tienes un gobierno de izquierda, ¿ok? Y puede seguir por ahí para arriba. ¿Cómo les va? Salvador tiene un gobierno de izquierda. ¿Y cómo les va? México. ¿Ah? ¿Y cómo les va? A eso hay que ver ahora cómo les va a ir, porque son nuevos gobiernos la mayoría de ellos. Hay que ver ahora cómo viene esta ola. Acuérdate que esto oscila.
Latinoamérica oscila entre la derecha y la izquierda. De momento vienen gobiernos de izquierda, son terribles, horribles, viene un golpe de Estado y los quita. O viene un gobierno de derecha, surge una revolución y los quita. Así que tenemos que ver cómo esto se ajusta o se atempera a la realidad mundial e internacional, de la economía y la política internacional. Recuerda que la política del hemisferio nuestro, acá occidental, de América, la corre el norte, la corre Estados Unidos. Y obviamente, ¿cuánto le conviene a Estados Unidos todo esto? Recuerda también que antes que este señor Gustavo Petro, ganara las elecciones, él había tratado 2 veces antes de ser presidente y había perdido de hecho en las últimas elecciones había perdido 2 veces. Que este señor de la guerrilla, como te hablé hace un rato, estuvo 12 años en la guerrilla, en la M-19. De ahí, una vez en 90, se hicieron los acuerdos. Desde los 30 años que él entró directamente en la política, hombre, ¿qué ha hecho? Pues bueno, fue representante en la Cámara, fue senador en la Cámara, fue alcalde de Bogotá. Y 2 veces candidato o 3 veces candidato, y en la tercera pues logró la presidencia en esas 3 candidaturas que tuvo. Así que todo esto es una transformación de la mentalidad política, de los paradigmas en Colombia, del cambio de forma o estilo. Las promesas, como todos los políticos, son grandes, promesas profundas, y recuerda, una cosa es lo que uno promete en la campaña y otra cosa es la gobernancia, cómo la puedes implementar, si lo puedes implementar. Y él no tiene la mayoría absoluta de las cámaras y del Senado allá en Colombia. Eso es importante saberlo, porque él puede venir con una gran idea, una gran propuesta, y si allá le dice el resto que no, de los opositores, se acabó, no pasa. Como pasa en Puerto Rico, como pasa en muchas partes del mundo. Soy de los que pienso que no podemos tener resultados distintos haciendo lo mismo. ¿Qué le cuadra? Y también lo implemento a la hora de las elecciones. ¿Seguro? O sea, no podemos pretender tener resultados distintos votando por la misma gente. Ahora, tú me dices que la izquierda obviamente siempre es más pro pobres que sí, pro grandes empresas y claro, grandes compañías. Eso es así. Pero en estos países sigue habiendo pobreza. Oh, sí. Y la izquierda ha tenido oportunidad de gobernar y presidir. No en Colombia, pero en nosotros No, en países. Colombia no. En Colombia, históricamente, la primera vez que gana un gobierno de izquierda. Hay que ver cómo ejecutan. Claro. Pero en otros países, realmente la izquierda es pro pobres, pero he visto países de izquierda más pobres que nunca. Claro, los hay. ¿Por qué? Cuba es el ejemplo típico de todo esto. ¿Pero por qué? Venezuela con la gran riqueza Si eres que más tiene también. pobre. Pues nuevamente viene el factor humano. Hay muchas cosas que tienen que ver cómo tú ejecutas o cómo tú organizas un gobierno y los individuos que se integran en ese gobierno. Si se integran para servir o para ser servidos. Si es gente que realmente está conectada, ¿no?, con lo que predican, con la revolución que traen, con el movimiento de cambio social, o meramente eso es una pantalla para enriquecerse. Cosa que hemos visto en estas repúblicas. Obviamente la historia de Cuba lo demuestra. Los hijos de Castro, sus familiares, viven en Europa, como Pachá, millonarios, todo, buena vida. Y por otro lado, tú te das cuenta que hay otros países donde la izquierda meramente se estancó y no avanzó. Depende de muchos factores, pero siempre el factor interno de quiénes son, qué coyunturas tienen, qué oposición hay dentro del país para llevar a cabo esas reformas y si realmente eso es lo que quieren hacer. Si no es que vienen con una idea para montarse en el poder y luego, pues, obviamente comerse lo que hay. Dicen que Venezuela es el gran ejemplo por su riqueza, ¿no? Porque se le ha acusado de estar también en tráfico de drogas al cartel de los soles, que son los generales y los militares venezolanos, y hay un sinnúmero más de señalamientos sobre todo esto. Hay gente que obviamente está fuera de Venezuela, que son críticos enormes, ¿no?, del gobierno actual y del gobierno anterior, inclusive de Hugo Chávez. Hay gente que está dentro de Venezuela que lo apoya, pero también gente dentro de Venezuela que son críticos y que obviamente están en oposición. O sea, ves una división enorme en todas estas partes del mundo. Y yo pues veo todo eso como un macro y lo traigo a mi Puerto Rico y lo veo acá en el micro nuestro y me doy cuenta que inclusive aquí en Puerto Rico, si vamos a pensar y ver como un espejo toda Latinoamérica, aquí está ocurriendo algo similar. La derecha ha perdido muchísima fuerza en Puerto Rico, inclusive el centro derecha también, y los movimientos, digamos, revolucionarios entre comillas, porque no es otra forma de cambio, digamos, movimientos de cambio en Puerto Rico, sea esto del sistema político, de generar. Bueno, la verdad que la izquierda está cogiendo fuerza en Puerto Rico. Claro. Un poco más lento. Es más lento, pero te das cuenta cómo los partidos grandes en Puerto Rico se están desintegrando. Gradualmente, perdiendo gente cada vez más. Muchos de sus miembros se van para la diáspora y acá obviamente como son gente de mayor edad, los que pertenecen a los 2 partidos principales, pues obviamente la gente sigue muriendo. Por otro lado, entonces tienes que los movimientos más nuevos, los más jóvenes recientes, son de izquierda. Claro, les simpatiza a la izquierda.
Ahora hay que ver qué nivel de izquierda Sí, es. porque lo que pasa es que los jóvenes aquí en Puerto Rico, de izquierda, han visto como la derecha ha masacrado a sus papás, a sus abuelos. Y han crecido básicamente perdiendo empleo, lo de la luz, lo del agua, la salud, la seguridad. Los jóvenes no son pendejos. ¿Entiendes? Y cuando tú creces, dices, espérate, es que toda la vida me ha gobernado la derecha. Bueno, aquí está gobernado la derecha y el centro en Puerto Rico, pero un centro derecha. Tú sabes, obviamente tiende hacia allá. Y eso tiene que ver con el estatus también, ¿no? El estatus político nuestro y quién apoya el estatus, cómo lo utiliza como herramienta política para meter miedo o no meter miedo. Y qué cosas pues vemos del resto del mundo y qué cosas se pueden aplicar aquí, qué cosas nacen de nosotros. Nuevamente, se desgastan los grandes partidos, nuevos movimientos surgen, los jóvenes se unen a esos movimientos, inclusive adultos ya mayores que ya están cansados del mismo sistema de corrupción y del mismo engaño, la misma retórica, pues se salen de eso y se unen a estos nuevos movimientos. ¿Qué va a pasar a estos nuevos movimientos? Bueno, en Puerto Rico lamentablemente la ley electoral no permite las coaliciones. Y como no pueden haber coaliciones en Puerto Rico políticas, pues obviamente esto limita a algo. Y como en Puerto Rico no tenemos segundas vueltas tampoco, o sea, la forma de hacer las elecciones en Puerto Rico es muy diferente a las de Colombia y de Latinoamérica. Aquí tenemos otro formato, que es el formato que tienen en Estados Unidos. Me encantaría la segunda vuelta porque aquí hace rato hubiera perdido estos chorros. Y aquí deberíamos tener también la oportunidad de sacar un gobernador si nos sirve. Sí. Hacer un referéndum rápido y para afuera, para la calle. Vamos a hablar de este tema rápido que no es menos importante del que estábamos hablando ahora de Colombia y obviamente siempre llevándolo acá a lo que es Puerto Rico. Sí, tenemos que tener una comparativa con nuestra realidad. No, full. Tengo una preocupación y son los índices de calor de estos últimos días. No tan solo aquí en Puerto Rico, sino a nivel del mundo. Y no político. Sí. El mundo literalmente se derrite, Andrew. Sí. El calor está, pero nasty. El calor realmente está complicadísimo. Me preocupa bastante. Vamos a hablar un poco sobre... Bueno, estos temas tú los has hablado infinidad de veces, hace más de 10, 12 años. Has hablado del tema de que viene un calor, viene una onda de calor, viene una onda de calor. Pero ahora es que la gente le está prestando atención. En aquel momento cuando tú lo hablabas no sentían calor. No. Pero entonces, pues no, chévere. Pero ahora el calor está a unos niveles de que, por ejemplo, en el caso mío, tengo que dejar las mascotas dentro de la casa con un airecito acondicionado porque no pueden estar fuera. Sencillamente no pueden estar afuera. Así es. De hecho, yo esa experiencia la pasé en estos días. Tuve que comprar un aire acondicionado portátil por el perro de casa, porque el calor hacía que se rasgara la carne rascándose y desesperado. Y de verdad tuve que hacer eso, y llevarlo al veterinario y ponerlo en fresco, porque no, el calor es mucho, lo va a sofocar. Y tenemos que ser, tú sabes, tenemos que reconocer obviamente que nosotros somos las personas que han adoptado estos animales y somos los responsables. Y la ley, óyeme, la ley es punitiva. La ley, si tú maltratas a un animal, vas a la cárcel. Sí, no, güey, Felipe, como si maltratas a un niño. Bueno, la cuestión del calor, que yo creo que es la clave de esto. Mira, ahora sentimos más el calor inclusive porque subió la electricidad, el precio. Ya no puedes tener el aire 24/7. Así que ahora tienes que mantener aires apagados y abanicos más tiempos que antes y obviamente se calienta. Luego la forma de construcción de las casas en Puerto Rico con los techos esos planos, no dos aguas y techos bajos, pues hace que retenga más calor todavía y ese calor se hace endemoniado no solamente en el día sino en la noche, que empieza obviamente ese calor a bajar en todos los cuartos. Y eso es parte del fenómeno físico. El cambio obviamente climático, los climas extremos, todo esto que estamos experimentando y que cada año es mayor, Molusco y amigos y amigas. Óyeme, todos los años se rompen nuevos récords de temperatura en diferentes partes del planeta, a cada rato. En estos momentos el invierno llegó al cono sur, es decir, Argentina, Chile, Perú, todos esos países están en invierno. Nosotros acá estamos obviamente en el verano, que es lo opuesto, ¿no? Acá es lo boreal, allá es lo austral. En estos momentos pues estamos viendo los resultados de lo que son ondas de calor. ¿Qué son ondas de calor? Pues mira, de la misma manera que viene el polvo del Sahara. Cada vez que llega el polvo del Sahara, obviamente aumenta el calor en Puerto Rico. Ese particulado que llega de África no permite que haya humedad, que haya condensación, que surja la lluvia. Por ende nos mantiene en una seca continua cada vez que llega ese polvo del Sahara. Que se supone, por otro lado, que le haga difícil la formación a los huracanes, mientras hay mucho polvo del Sahara. No que los evite, sino que haga más difícil que se formen los huracanes. Hay gente que prefiere que el polvo del Sahara al huracán. Bueno, es la naturaleza, ni uno ni otro. O sea, el polvo del Sahara obviamente afecta a las condiciones respiratorias de la gente que tiene asma y tiene otras condiciones de salud. Y por otro lado, esta elevación del calor también nos expone a ciertas cosas. Por ejemplo, la gente que trabaja y la gente que está expuesta afuera, que se deshidraten. El órgano más sensitivo al aumento de temperatura es el cerebro.
Por eso la gente que tú has visto, se lo ponen en las películas, que están en el desierto, empiezan a alucinar. Una vez sube la temperatura excesivamente en nuestro cráneo por el calor, el sol que hay, la falta de agua, obviamente el cerebro empieza a crear diferentes, ¿qué diría yo?, sensaciones, a cambiar de realidad, a crear alucinaciones y perdemos el sentido de todo. Así que las personas expuestas que están trabajando en la calle, obviamente tienen que estar bien cubiertos y tienen que estar bien hidratados. Esto va a aumentar, o sea, no es que esto va a pasar, no, esto va a aumentar. Y todavía no hemos llegado al mes más caliente de la temporada, que es agosto. Estamos en junio, esto aumenta la temperatura más gradualmente en julio y en agosto llega el pic de la temperatura alta en Puerto Rico. Y debido nuevamente al calentamiento global, al efecto invernadero, a este cambio climático que científicamente está probado, punto, nada más con el testigo. El que diga lo contrario, no sabe, es ignorante, se fue para las pailas. La realidad aquí es que tenemos unos efectos que vemos las condiciones que se están dando y las pruebas y la evidencia que hay sobre esto. La ciencia lo ha comprobado y día a día la experiencia nuestra en el medio ambiente, lo que vemos todos los días, nos los demuestra, nos los prueba. Mira, ahí está. ¿Qué más quieres pedir si lo estás viviendo? Lo demás es cuento. 2000 reses muertas en Kansas. Esas imágenes las subí en mi cuenta de Instagram, Yo Soy Molusco. Esto lo estuvo publicando todo el mundo. O sea, en Kansas 2000 reses tiradas muertas de calor. O sea, esto no es un chiste. No, y lo ves es una realidad. Oye, lo ves en África. Los hipopótamos, los ves muertos en África porque se secó el río donde estaban, el estanque de agua donde estaban y se murieron. Y muchísimos animales, cebras, todo tipo de animales, los ves que están básicamente muertos, secos básicamente. Por el sol, obviamente, que se los está comiendo allí vivo. Y esto está ocurriendo en muchas partes del mundo, no solo Puerto Rico. Nosotros acá, aún así, tenemos la suerte de tener vientos alisios que nos ayudan un poco a refrescar la cosa. Pero definitivamente cuando vienen estas ondas de calor, que son zonas de calor intenso, y nos arropan, pues tenemos la sequía, tenemos todos los efectos directos que siempre nos afectan. Y nuevamente, oye, hay nueva tecnología para hacer agua. Sí, para no solamente sacarla del mar, ¿no? Desalinizar el agua del mar, es carísima, cuesta cientos y cientos de millones de dólares una planta como esa. La usan allá en Oriente Medio, la usan los israelitas, la usan los saudíes, etcétera. Pero eso es bien caro, en una zona donde debería estar lloviendo, como es la zona del Caribe, donde está Puerto Rico. Que se pueden hacer más pozos, sí, se pueden hincar más pozos en Puerto Rico, pero hay que tener cuidado también cuando uno hinca los pozos, qué venas de agua va a tomar, de qué zonas son, si el agua no está contaminada, porque inclusive en Puerto Rico, para que la gente lo sepa, hay obviamente venas subterráneas que están contaminadas, que han sido contaminadas por la industria, que han sido contaminadas por lixiviados de vertederos, que han sido contaminadas por la misma gente que vive en regiones y que hace pozos sépticos, y eso obviamente se percola por el subsuelo y afecta a los ríos subterráneos. O sea, aquí tenemos muchas situaciones que no estamos viendo y que tenemos que enfrentar en una isla de 100 por 35. Y esto se proyecta y se aplica al resto del mundo, dependiendo de las condiciones de cada país. Pero todos los países estamos teniendo problemas con la sequía. Hay países, por ejemplo, si vas a la India ahora, que están en la época de monzón, en la India, Bangladesh, toda esa región del mundo, ahora lo que hay son inundaciones, porque es el tiempo de inundaciones, pero inundaciones que están rompiendo los récords anteriores. Cuando no llueve, oye, no llueve de verdad, seco, como en California, que desde el siglo pasado no llueve. Pero cuando llueve, llueve demasiado y destruye lo que hay. En California no llueve desde el siglo pasado. Siglo pasado, mano, allí no. Hay regiones en California que no cae una gota de agua. Bueno, yo tengo amigos que me escriben de California y se fueron hace 6 o 7 años y me dicen que nunca han visto llover donde están. Para que tú veas cómo la cosa es crítica y Estados Unidos se está secando, despierta durmiente, se está secando Estados Unidos, especialmente el suroeste de Estados Unidos se está secando bien rápido y bueno, el río Colorado, ¿dónde está? Se ha ido y así vas a encontrar estas deficiencias obviamente hídricas en todo Estados Unidos. Que cuando dicen que la verdadera guerra no va a ser ni por comida, ni por dinero, realmente va a ser por agua. Sí. Es verdad. Oye, hace 2 años atrás lo volvió a decir Kamala Harris. Kamala Harris, lo dijo la vicepresidenta de Estados Unidos. Las guerras que vamos a tener de ahora en adelante en el futuro va a ser por el agua. Y desde hace 20 años, desde que terminó el pasado siglo, a principios de este siglo, ya se venía diciendo, la guerra va a ser por agua. De hecho, la primera guerra del agua la tuvimos en Latinoamérica, para allá, por el 2001. Y fue la gente por una industria estadounidense que tomó el agua y controló el agua, por ejemplo, en uno de los países de Sudamérica. Y allí la gente se levantó
en contra de eso. Y tenemos el agua, por ejemplo, en Oriente Medio. Ha habido guerras por el agua en África, en Oriente Medio. Acá que no se hable de eso son otros $20, pero esa es la realidad. Por ejemplo... se matan, guerra. Sí, claro. Y hay una guerra próxima que va a estar Egipto metida, que es por el Nilo Azul, con Etiopía y otros países más, por el control de esa agua, porque la están controlando con una represa, entonces el agua no llega. Y lo mismo está pasando en la región de Irak y en otras zonas, Turquía, etcétera. ¿Tú me entiendes? Con ríos que están siendo controlados y no llega el agua a lugares donde obviamente si no hay agua se muere la gente. Y eso lo vamos a ver en muchas partes del mundo. Lo he dicho anteriormente, Israel con Siria, las alturas de Golán, Israel las tomó porque ahí hay agua y la necesita para Israel. Así que esto va a ser la gran guerra del mundo, no el petróleo, sino la guerra del mundo va a ser precisamente el agua. Esto no hay break de que termine. O sea, hablamos de lo que está pasando y de lo que va a seguir pasando y que vienen más ondas de calor y que viene más sequía y que va a haber la guerra del agua. Pero, ok, esto se trata de la naturaleza. Esto nosotros teníamos control y lo perdimos hace tiempo por nuestras acciones como seres humanos. Pero esto no hay manera de que cambie. O sea, no, el calor va a seguir. O sea, nunca va a mermar. Algún momento nada va a mermar y va a volver como antes. Bueno, o sea, esto es imposible. Bueno. Nada es imposible en el universo. Nada es imposible hasta que no se pueda más, pero la realidad es la siguiente. ¿Las alternativas cuáles son? Bueno, nosotros los seres humanos hemos creído, como tú has dicho, el control, hemos creído que tenemos el control. No, el control lo tiene la naturaleza, nosotros no. Nosotros hemos querido controlar la naturaleza y ese ha sido el problema, ¿no? La actividad antropogénica, que es como se le dice, actividad de los antropoides humanos, ¿no? De nosotros. Industrialización, destrucción de bosques, contaminación masiva, etcétera, etcétera. Hay países, por ejemplo, óyeme, como Qatar, por darte un ejemplo, Kuwait, por ejemplo, ha tratado de cambiar el clima y no ha funcionado. Han gastado billones de dólares tirando yorudo de plata en las nubes a ver si puede llover y cambiar aquello porque el desierto se está comiendo a Kuwait. Se lo está comiendo. Y lo mismo le va a pasar a Qatar. Todos estos que son Emiratos Árabes, que son ciudades realmente, pues se los va a comer el desierto. ¿Qué pasa? Wow. Lo que se está planteando ahora mismo es hacer geoingeniería. Geoingeniería es ingeniería de la tierra, del clima, de todo. Hay partes del mundo que se está haciendo geoingeniería sembrando árboles. Se trató de hacer en Kuwait, se trató de hacer en otras regiones del mundo, no funcionó porque no le daban mantenimiento a los árboles y los árboles crecen allí, obviamente se van a secar si no le echan agua, no los ayudan en aquella región, obvio. Claro. Pero entonces, en otras partes del mundo, en África, se está sembrando enormes cantidades, millones de árboles por todo el borde del desierto del Sahara, para tratar de cambiar el clima en esa región. Y ha funcionado a escala, limitadamente, pero ha funcionado. Lo otro que se está planteando es geoingeniería radical. ¿Qué es geoingeniería radical? Los trazos químicos de que tantas veces hemos hablado, los aviones que pasan tiran sustancias como aluminio, polímeros, estas sustancias para que el sol choque contra esas partículas, salga al espacio nuevamente, al ulterior, y se empiece a enfriar el planeta. Y ese proyecto es el que se está tratando de correr en las Naciones Unidas, para que sea aceptado y se aplique en todo el planeta. El problema es que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. No sabemos si eso va a ser detrimental, totalmente opuesto a lo que se quiere hacer. Es un peligro alterar la naturaleza a ese nivel, más allá de lo que ya hemos hecho con toda la industrialización y la contaminación. Andrew, como siempre, gracias por estar conmigo. A ti, hermano, y a ustedes. Obviamente todas tus redes sociales, todas tus plataformas, Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Así es. Tu canal de YouTube, también Andrew Álvarez Chardón. Dale like, suscríbete al canal de Andrew Álvarez, esa es la que hay, siempre hay mucho contenido. Y bien importante también que en los comentarios, temas que quieras que Andrew Álvarez hable aquí en Top Secret para ponerlos, dar una conversación como siempre las tenemos, obviamente del clima, política, conflictos entre naciones, o sea, bélicos y toda la cosa. Así que, como siempre, y próximamente, ¿tienes un evento? Sí, ya que me lo dices, precisamente mi primera conferencia en 10 años en el área metropolitana. Aquí en PR. Aquí vamos a estar en Café Sí o Sí. Eso es donde, en Borinquen Towers, en la Roosevelt, en el centro comercial de Borinquen Towers, donde está el condominio, está Café Sí o Sí, lugar exquisito, lindo, tremendo. Allí vamos a estar este sábado 25 de junio a las 8 de la noche en Café Sí o Sí. Teléfono para reservaciones conmigo, 787-579-8600. 579-8600. Reserva el espacio. Impactante. ¿Cómo se titula? Extinción. De esto del clima y mucho más. Extinción. ¿Qué clase de tema?
¡Qué clajete! ¡Ay, mi madre! Andrew Álvarez, la bestia, esa es la que hay. Síguelo acá en Molusco TV. Top Secret. Regresamos.